Advertencia: el siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 y escucharnos por todas las plataformas de audio. Y ahora, criminauta, es hora de desenredar el hilo del crimen. Tucson, Arizona. Hay personas que desaparecen en medio de una carretera y hay otras desapariciones que surgen de la nada, cuando el silencio se apodera de una rutina. Pero ¿cómo proceder cuando un ser querido desaparece del espacio que debe darnos seguridad? Una casa en silencio, un vecindario que duerme y una cámara que por segundos captura a alguien que no debería estar ahí. Una figura enmascarada, de madrugada, frente al hogar de una mujer de 84 años. Nancy Guthrie tenía 84 años y vivía en Tucson, Arizona. Para muchas personas su nombre se volvió familiar por un detalle que la prensa no tardó en señalar. Nancy es la madre de Savannah Guthrie, una de las figuras más reconocidas del programa Today de la cadena NBC. Pero antes de entrar en los hechos, hay algo que tengo que decir con claridad. Este es un caso activo. La información cambia según surgen nuevos datos y se corrigen otros. Así que hoy vamos a contar esta historia con responsabilidad, basándonos únicamente en lo que han reportado las autoridades y medios confiables hasta el 19 de febrero de 2026, que es cuando estamos grabando este episodio. Comencemos. El 31 de enero, justo antes del atardecer, Nancy fue en Uber a casa de su hija mayor, Annie. Después de cenar y jugar juegos de mesa, en casa de Annie, su yerno, Tommaso Cioni, la llevó a su casa. 10 minutos antes de las 10 de la noche, o sea, las 9:50 p.m., la puerta del garaje de Nancy se cerró. El 1 de febrero, pasada la medianoche, un hombre enmascarado y armado se acerca a la puerta de Nancy. Se ve al hombre cabizbajo en ciertos momentos, enfocando la cámara del timbre de la casa antes de darse la vuelta para agarrar unas hojas que estaban en el suelo, matojos, e intentar tapar la cámara. Justo antes de la 1:50 de la madrugada, la Nest Cam de Nancy se desconectó. Unos 20 minutos después, otra cámara de la casa detectó movimiento. Unos minutos antes de las 2:30 de la madrugada, el marcapasos de Nancy se desconectó de la aplicación de su teléfono móvil. Horas después, una amiga de Nancy, con quien ella acostumbraba a ver en su casa el servicio religioso transmitido en vivo, avisa a la familia de que Nancy no llegó a su casa. Justo antes del mediodía, la familia de Nancy llega a su casa para investigar para ver qué estaba sucediendo. Justo 15 minutos después, los agentes del sheriff llegan a la casa de Nancy e inician la búsqueda y la investigación. Ya al otro día, el 2 de febrero, medios de comunicación de todo el país, de toda la nación, comparten la noticia
de la desaparición de Nancy. A las 9 de la mañana de ese día, la conferencia de prensa del sheriff del condado de Pima se transmite en vivo de costa a costa. Una cadena de televisión local recibe una nota de rescate con detalles específicos sobre la ropa que vestía Nancy y 2 plazos de entrega de un dinero. El 3 de febrero, la oficina del sheriff confirma que el ADN descubierto en la escena era de Nancy. El 4 de febrero, les estoy dando esto cronológicamente para tener información, para darles información de qué es lo que ha ido, la información que ha ido entrando día a día. El 4 de febrero se publica la escena del crimen, o sea, pero exterior, porque siempre nos han hablado de exterior, incluso de esa prueba de ADN que dijeron era exterior. Habían unas manchas de sangre en la entrada de la casa, en el suelo. Bueno, pues cuando se publicó esta escena del crimen exterior en la casa de Nancy y la policía se reúne, llevaron perros y armaron un perímetro por toda la propiedad. Al otro día, ya es 5 de febrero, una pequeña recompensa por información aumentó. Ellos habían empezado creo que con unos $10,000 o $15,000, no recuerdo muy bien, pero aumentaron ese día la recompensa a $50,000 por la devolución de Nancy, por devolver a Nancy o por información que llevara a saber su paradero. La policía rastreó con toda la propiedad de Nancy, pero también fueron a casa de Annie Guthrie, de la hija, en busca de pistas. Ese día a las 5 de la tarde vencía el plazo para el rescate y el único hijo varón de Nancy publicó un mensaje en redes sociales. Ellos son 3 hermanos: Savannah, que es la periodista, Annie, que es la hija mayor, y el hijo varón, que entiendo que se llama Cameron, pero eso después tenemos que ir sobre el detalle. El 6 de febrero, el FBI pone unos anuncios publicitarios para ver si alguien ve la foto de Nancy y puede llamar para dar información. La policía se llevó el carro de Annie, el carro en el que transportaron esa noche. Recuerdan que les comenté que Nancy iba en Uber a la casa de la hija, que ahí vivían Annie con su esposo Tomaso, que fue donde Nancy llegó en Uber. Allí jugaron juegos de mesa y después Tomaso la regresa a su casa. Pues ese carro la policía se lo llevó y lo incautó. También se envió ese día otra nota de rescate a una cadena de televisión local de Arizona. Del 7 al 10 de febrero se intensificó la actividad policial en la casa de Nancy y en la casa de Annie. Los hijos de Nancy, como les mencioné, Annie, Cameron y Savannah, publicaron un video pidiendo ayuda para encontrarla. Las autoridades registraron también ese día una fosa séptica, un pozo séptico, como nosotros lo conocemos acá, que estaba ubicado detrás de la casa de Nancy. Y el director del FBI, Kash Patel, llegó a Tucson para ayudar a dirigir la investigación. El FBI también publicó imágenes y fotos de la cámara de entrada de Nancy en la que muestran a un hombre enmascarado y armado en su entrada el 1 de febrero, como les mencioné al comienzo del relato. El 10 de febrero la policía detuvo a un hombre para interrogarlo y luego lo dejó ir. Entre el 11 de febrero y el 12 de febrero, el FBI recuperó un guante negro mientras registraba una carretera cerca de la casa de Nancy. Las autoridades llevaron una tabla de medir altura, o sea, una tabla, lo que llaman una tabla de medición forense, a la casa de Nancy, la cual determinó que el hombre enmascarado que se pudo ver en las imágenes medía entre 1,75 y 1,80 metros, o sea, entre 5,7 a 5,9 pulgadas, con una complexión promedio.
También se descubre que ese día que la mochila que el hombre tenía en el video es una de una marca que vende Walmart, la tienda Walmart. Un operativo del equipo SWAT de la oficina del sheriff a 3 kilómetros de la casa de Guthrie resultó en la detención de 3 personas. No se realizaron arrestos, según anunciaron las autoridades. Y llegamos al viernes 13 de febrero, cuando se vio a lo que llamamos piscineros, limpiadores de piscina, saliendo del patio trasero de la casa de Nancy. Un agente del sheriff y otras 2 personas también fueron vistos en el área de la piscina. La casa de Nancy, en su parte posterior, tiene una piscina. El sheriff Nanos, que es quien ha estado al frente y ha estado muy mediático, dando información del caso prácticamente constantemente, confirmó que los investigadores recuperaron ADN de la escena que no pertenece a Nancy y lo calificó como un punto clave de la investigación. La evidencia biológica que se estaba analizando en un laboratorio forense que se contrató, que ese laboratorio forense está en el estado de la Florida, utilizando marcadores de eliminación de aquellos relacionados con la vivienda para así reducir las posibles coincidencias. O sea que se levantó evidencia de ADN y se descarta pues personas que se sabe que iban a estar allí, a la misma Nancy, a sus hijos, para ver si marcaba coincidencias con otras personas que no tuvieran que ver con el entorno familiar de Nancy. El guante que se estaba analizando como posible evidencia no se encontró en la casa de Nancy, sino a unos 3 kilómetros de distancia durante las operaciones de búsqueda de la policía, o sea, durante esa investigación y ese perímetro que se va ampliando para ver si se encuentran pruebas, si se encuentran algo que los lleve a ver qué pasó. El sábado 14 de febrero, el FBI informó que ese guante encontrado, como les mencioné, a 3 kilómetros de la residencia de Nancy, parecía coincidir con el sospechoso que se ve en la cámara del timbre de la casa. El FBI recibió los resultados preliminares el sábado, entonces estaba a la espera del control de calidad y de la confirmación oficial antes de incorporar este perfil masculino desconocido al CODIS, que es la base de datos nacional de ADN que tiene el FBI. El domingo 15 de febrero, a las 7:56 de la noche, Savannah Guthrie suplica en Instagram el regreso de su madre en el 4º video publicado en sus redes sociales desde su desaparición. Y cito: quería venir y han pasado 2 semanas desde que se llevaron a nuestra madre y solo quería decir que aún tenemos esperanza y aún creemos, y quería decirle a quien la tenga o a quien sepa dónde está que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. El lunes de esta semana, el pasado 16 de febrero a las 3:50, el departamento del sheriff emitió un comunicado sobre cómo ellos estaban descartando a los miembros de la familia Guthrie como sospechosos en el caso. Y cito: para ser claros, la familia Guthrie, incluyendo a todos los hermanos y cónyuges, ha sido exonerada como posible sospechosa en este caso. La familia ha sido sumamente cooperativa y amable y son víctimas en este caso. Al otro día, el martes 17, el mismo departamento del sheriff anunció que los guantes que se cree pertenecen al sospechoso anónimo, que es el hombre que se ve en el video en la entrada de la casa, no coinciden con ningún dato que tenga el CODIS. Esto significa que ese ADN que se levantó de ese guante, que es un guante parecido o igual al que se puede ver, como estamos viendo en pantalla, en la cámara de la entrada,
Esa persona no tenía antecedentes penales. Por eso es que no coincide con nadie en el CODIS. Las autoridades también informaron que estaban trabajando para localizar el marcapasos de Nancy y que estaban trabajando con el fabricante del marcapasos y otros expertos en esa materia para utilizar el recurso del marcapasos como medio para poder encontrarla. También reiteraron que están trabajando con Walmart para rastrear a la persona que compró la mochila negra marca Ozark Trail Hiker Pack de 25 litros que usaba el sospechoso que se pudo ver en cámara. Ayer miércoles 18, porque el hilo sale el próximo lunes 23, pero estamos grabando jueves 19, salió en los medios que el FBI se ha puesto en contacto con las autoridades mexicanas sobre el caso por la posibilidad de que Nancy haya sido trasladada a México, ya que Arizona está muy cerca de la frontera. Les acabo de dar, ¿verdad?, el timeline, como se dice, la cronología de la información que ha salido en los medios desde ese 1 de febrero hasta ayer 18 de febrero, según ha ido avanzando la investigación, y tanto la policía como el FBI ha dado muy poca información, pero tanto como los agentes del sheriff o el sheriff Nanos ha ido diciendo y como la prensa ha cubierto. Unos datos curiosos que a mí, ¿verdad?, me llaman la atención. El hombre llevaba una mochila y una máscara que pueden ser identificados como artículos que se venden en Walmart. Los guantes también pueden ser identificados y por ende se puede analizar el lugar o medio de venta de los mismos. El hombre que vemos en el ring cam camina hacia la cámara con la máscara y luego se retira a recoger unos arbustos de los predios para intentar, unos matojos para intentar tapar la cámara. Dos datos curiosos. Primero, él se baja, los que puedan ver, pueden buscar el video en las redes, lo ponen en Google, les va a salir. Se baja sin flexionar las rodillas, se baja como rígido. Y segundo, camina con esos matojos para intentar tapar la cámara. Pero obviamente, para tapar que su cara no se estaba viendo porque él tenía una máscara, o lo que se veía de su cara, ¿qué es lo que él estaba intentando tapar? Podemos ver sus labios y sus ojos que quedan al descubierto. Una de dos. O estaba tratando de tapar la cámara para que no vieran lo que haría después, o era un criminal sin experiencia, porque como estamos aquí pensando juntos, ya de él, aunque él tiene su cámara, ya la cámara le había tomado. Se le veían los ojos, se le veía la boca, su complexión, lo que traía puesto. Fíjense en que están analizando la mochila, que están analizando los guantes, que se puede ver qué ropa tenía puesta. También se ve que lleva una pistola y esta pistola es más pequeña que la baqueta que él lleva puesta. No sé, me da como un aire, como una vibra de no ser un criminal con experiencia. Finalmente, esa cámara se la lleva. Esa cámara y las otras cámaras alrededor de la casa por la parte exterior, porque de la parte interior sí hay esa información. No sé si ha salido, yo no la he visto, pero finalmente esa cámara, después que él intenta taparla, esa cámara él se la lleva. Las imágenes se rescatan gracias a que Google archiva esas imágenes, entiendo que en la nube o en el sistema. Le pregunté a nuestro detective criminauta, Fernando Fernández, sobre el video que hemos visto en los medios de este hombre enmascarado que hemos estado aquí hablando, y yo le pregunté: Fernando, ¿eso se grabó en la nube o en el sistema de Google? Porque yo sé que la cámara no está, la cámara se la llevaron. A lo cual Fernando me respondió lo siguiente y se lo quiero leer, porque me respondió por escrito. Recuerden que pueden encontrar a Fernando Fernández en todas las redes. Está en Instagram, está en Facebook, está en TikTok. Él me contestó:
Aparentemente el sistema no tenía suscripción, por ende no grababa guardando, pero lograron extraer los videos. No han dicho si fue porque se guardó en la nube o porque el sistema tenía memoria externa, o sea, un SD card o memoria internet. Sé que es de Google Nest y no es marca Ring. Si no tenía suscripción, como se decía, pues no debió grabar y debieron entonces de haber recuperado por memoria interna. O sea que aun cuando se llevaron la cámara, aparentemente la policía con sus recursos y la tecnología pudo extraer esas imágenes que son las únicas que hemos visto. Quizás ellos tienen más, pero eso no se ha publicado. Fernando también me envió la siguiente información. Las cámaras más recientes, en cambio, pueden enviar videos a los servidores de Google incluso sin una suscripción de pago. Google ofrece una pequeña cantidad de almacenamiento gratuito en la nube. Los modelos más antiguos almacenan videos de hasta 5 minutos durante 3 horas. Los modelos más recientes, clips de 10 segundos durante 6 horas. Esto significa que parte del material se sube y se almacena, al menos temporalmente, independientemente de si se paga o no una suscripción. Otros puntos de la investigación que me llaman la atención. En primer lugar, el yerno de Nancy, Tommaso Cioni, estuvo en la mira del ojo público por ser la última persona que tuvo contacto con Nancy. Tommaso es el esposo o pareja de Annie, la hermana mayor de Savannah, como ya mencionamos. Siempre que hay un crimen, las primeras personas de interés son los más cercanos o los últimos que tuvieron contacto con la víctima. Eso es estándar. Pero en este caso hay un vaivén entre lo que dice el sheriff un día y lo que dice otro día. De momento dice que no han eliminado como sospechoso a nadie, y en otro momento que todos los familiares y cercanos a Nancy han sido descartados como posibles sospechosos. Hemos visto demasiado mediático, pienso yo, al sheriff, pero no al personal del FBI, lo que a mí me deja ver que el sheriff no tiene mucha experiencia en este tipo de crimen o no tiene mucha experiencia en lidiar con los medios. Lo último que salió en el día de hoy, como les mencioné, 19 de febrero, jueves, es que del ADN encontrado en el guante que las autoridades encontraron en los predios de la residencia, como no hay coincidencia con la base de datos de personas con antecedentes penales que guarda el FBI, que guardan las autoridades, se iba a estar verificando con websites de genealogía tipo Ancestry o MyHeritage para ver si hay alguna coincidencia con algún pariente, aunque sea lejano. ¿Y qué es lo que se hace con eso? Pues si hay con ese ADN, encuentran en estos websites de genealogía, aunque sea, ponle un 3%, un 5%, se puede ir armando un árbol genealógico para entonces ir llegando a posibles coincidencias o posibles personas según, mira, pues si esta persona está en Europa, bueno, pues quizás esa se descarta. Las que están en Estados Unidos, ¿en qué área están? Si son de Tucson, de Arizona, pues más todavía. Y así es como se puede ir armando. De hecho, yo no sé si recuerdan, este dato lo tocamos cuando cubrimos el caso de los 4 de Idaho, The Idaho Murders. Así fue que llegaron al sospechoso, porque el ADN que encontraron en la escena no estaba en CODIS, no tenía antecedentes penales, pero a través de estos websites de genealogía llegaron a un familiar que de hecho yo creo que era un pariente cercano, si mal no recuerdo, y de ahí entonces le siguen llegando posibles sospechosos. Y claro, no es que una persona porque tenga conexión ya sea sospechosa, pero analizan quién es esa persona. En el caso de Idaho Murders dijeron, espérate, este muchacho es estudiante de criminología, vive a tantas millas, y ahí es que llegan a él. Así es que todos estos recursos son importantes y las autoridades los analizan. Igualmente se iba a estar verificando otra muestra mixta de ADN
que levantaron del interior de la casa de Nancy. También salió a relucir que el FBI se ha comunicado, como mencionamos ahorita, con las autoridades en México. Yo me cuestiono, tanto el secuestro como que haya sido transportada a México. O sea, yo me pregunto, ¿con qué propósito? Los secuestradores quieren o dinero o quieren algo a cambio, algo que tú tienes. Ellos quieren negociar. Y aún cuando se mencionó en la prensa que hubo, creo que fueron 3 cartas solicitando rescate, una se comprobó que fue falsa y se le radicaron cargos criminales al autor de esa nota falsa. Y las otras 2 que solicitaban pago por medio de bitcoins no pudieron ser verificadas, ni se mostró en ningún momento evidencia de que Nancy estaba viva. Me explico. Si tú te estás llevando a alguien a propósito para secuestrarla y pedir una recompensa, son personas o que saben lo que están haciendo o que quieren mantener a esta persona en buenas condiciones, que la quieren mantener saludable, que das prueba de que la persona está viva porque tú quieres obtener algo a cambio de habértela llevado. Los medicamentos de Nancy los dejaron en la casa. Si tú vas a secuestrar una señora mayor para exigir dinero o algo a cambio, la quieres, como les dije, saludable, la necesitas en buenas condiciones para poder negociar, te vas a llevar los medicamentos. O este nunca fue el motivo del crimen, o como mencionamos, no es un criminal con experiencia. En todo caso, vamos a seguir pendientes a este caso de Nancy Guthrie y a los próximos pormenores, y se los vamos a estar trayendo y lo vamos a estar conversando. Así nos pasó cuando cubrimos el caso de Derek Rosa, que primero hicimos un episodio en el cual expusimos lo que estaba sucediendo hasta el momento. Luego hicimos otro episodio en el que tuvimos a Lali Miranda, que es nuestra criminauta química forense, y nos estuvo explicando los pormenores de la investigación del caso de Derek. Y luego entonces hicimos un episodio en el cual cubrimos cuál había sido la sentencia, que ya sabemos que se declaró culpable. Para pensar, primero nos hemos estado enfocando en los crímenes que han sucedido en la isla. Esto también lo toqué al final del episodio pasado, me parece. Pero estar al tanto de lo que sucede fuera de Puerto Rico es sumamente importante, porque nos da un contraste de qué es lo que sucede en otros países y cómo lo manejan, qué recursos tienen para investigar, nos ayuda a visualizar qué tipo de delitos no se registran aquí y analizar si es por algo cultural. ¿Qué estamos haciendo como país que ayuda a que esos crímenes no se den en la isla? O nos ayuda a armar estrategias para evitar que suceda en la isla. Y si son crímenes que pasan también aquí, porque las cosas que pasan aquí pasan en el resto del mundo, ¿cómo lo manejan? Como les dije, si tienen los mismos recursos, qué hacen, cuáles son las sentencias. Mirar fuera de la isla es importante, pero sobre todas las cosas es importante comprender que no estamos aislados y que lo que sucede en el resto del mundo también nos compete. Y en el caso de Estados Unidos, fuera de cualquier preferencia o ideología política, la realidad es que somos parte de los Estados Unidos y mirar hacia los casos que suceden allá nos compete y nos ayuda a mirar los recursos que tiene, a solicitar recursos y, en fin, a no estar enajenados del resto del mundo. Pero para pensar con relación a la desaparición de Nancy Guthrie que hemos ido desenredando hoy, hay crímenes que duelen por su violencia, o debo decir, todo crimen duele en sí mismo por su violencia. Hay crímenes también que duelen por lo que revelan de nosotros. Cuando la víctima es una persona mayor, es una persona ya en la edad dorada, el golpe se siente doble, porque la crueldad no solo lastima un cuerpo frágil, también profana una etapa de la vida que debería estar protegida. Hay algo particularmente, pienso yo, despiadado en atacar a quien camina más lento, a quien confía más,
a quien depende de rutinas y de medicina, a quien ya no tiene la misma fuerza para defenderse. Y esa desproporción, esa ventaja cobarde, nos deja una pregunta incómoda. ¿Qué clase de vacío moral permite que alguien vea vulnerabilidad y la lea como una oportunidad? Pero hay otra parte del dolor que no se ve en la escena del crimen, se ve en la reacción del mundo. Porque cuando la persona desaparecida o asesinada está conectada a alguien conocido, las cámaras llegan rápido. Se activan los recursos, se multiplican las alertas, se comparten fotos, se convocan vigilias. La tragedia se convierte en noticia y la noticia en urgencia. Y ojo, eso está bien. Cualquier vida merece ese nivel de búsqueda. La pregunta es ¿por qué ese mismo nivel de urgencia no existe siempre? ¿Por qué hay casos que se vuelven conversación nacional y otros que apenas sobreviven como un post perdido en redes, un flyer en una pared, como un nombre que su familia repite sola? ¿Qué hace que una víctima importe más a la maquinaria del interés público? El apellido, la conexión, la estética del titular, el acceso a un micrófono. Porque mientras algunos casos reciben luz, otros se quedan en penumbra. Y esa penumbra no es casual. La oscuridad también mata. Mata la posibilidad de justicia, mata la presión pública, mata las pistas que alguien pudo haber dado si hubiese sabido. Mata el descanso de una familia que nunca recibe respuesta. Así que hoy, en este Para Pensar, la reflexión no es para comparar dolores, porque el dolor no compite. Tanto es el dolor de una familia que tiene exposición mediática como la familia que no lo tiene. Es para mirar nuestra propia ética como sociedad. Si una vida vale, vale igual en la portada que en el anonimato. Si un anciano merece protección, la merece aunque nadie lo reconozca. Si exigimos justicia cuando el caso es mediático, también tenemos que exigirla cuando la víctima es gente común, porque justamente ahí se revela cuánto creemos de verdad en la dignidad humana. Y nos quedamos con esto, criminauta. ¿A quién estamos dejando atrás cuando solo miramos lo que se vuelve viral? ¿Y qué tendríamos que cambiar como medios, como comunidades, como sociedad, como Estado, para que la justicia no dependa de la fama, sino de la vida misma? Para pensar. Para la próxima semana tendremos la visita de Lali Miranda, nuestra química forense, y nuestro criminauta detective Fernando Fernández, para analizar desde la investigación y la mirada forense el caso por el cual están presas actualmente Antonieshka Vilés y Elvia Cabrera. Así es que los invito, este lunes próximo hoy, que es lunes, oh, Dios mío, es que me confundo con la grabación y cuando salen. Hoy sale entonces este caso de Nancy Guthrie que vamos a estar analizando según avance la investigación. Y nuestro próximo episodio entonces tendremos de invitados a Lali Miranda y a Fernando Fernández. Yo les doy las gracias a todos. Gracias por el apoyo que tuvo el pasado episodio del Monstruo de Puerto Rico. Gracias por todos los likes, gracias por todos los comentarios, gracias por los episodios y los casos que me solicitan. Les estoy bien agradecida. Recuerden que pueden vernos por GW5. Miren, tengo mi hoodie que me regalaron aquí en el estudio, me encantó. Yo que soy friolenta me lo puse rapidito. Pueden vernos por GW5, pueden escucharnos por todas las plataformas de audio. Así es que hasta el próximo episodio, criminauta. Y gracias por estar aquí.